Bueno, muy buenas tardes para todos las personas que nos escuchan en esta nueva transmisión que hacemos desde Alfa Consultores Gerenciales, donde les queremos mandar, además de un positivo mensaje para que se encuentren todos muy bien con sus familias y estén muy bien de salud, cuidándose en casa, pues queremos contribuir también un poco en mirar lo que se puede hacer para gestionar un tema tan complejo como lo es el flujo de caja de las empresas de todos los tamaños, porque indudablemente todas las empresas hemos tenido afectación por este tema de la emergencia económica y la pandemia que estamos viviendo no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Me acompaña hoy el doctor Miguel Ángel Mazariegos, quien es un experto y reconocido banquero. Él es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en sistemas gerenciales de ingeniería de la misma universidad, con más de 25 años en el sector financiero. Se ha desempeñado como gerente regional de banca de empresas, director de la zona Pacífico, gerente territorial en Bogotá, gerente territorial del centro y director de desarrollo comercial en el banco BBVA. Ha sido miembro de la junta directiva de BBVA Fiduciaria, del Fondo de Empleados FOE, y participó como miembro del equipo negociador de la Convención Colectiva de Trabajo del Banco BBVA. Últimamente venía trabajando como vicepresidente comercial en el Banco Agrario y actualmente está dedicado a los temas de consultoría en banca. Mi nombre, como ya todos saben, pues Gonzalo Rojas, gerente y socio principal de Alfa Consultores Gerenciales, ACG Consultores, contador público también de una larga trayectoria, y pues vamos a darles nuestras impresiones y nuestras ideas con respecto a este tema que habíamos iniciado la semana pasada. Empecemos por algunas consideraciones económicas. Según el DANI, la producción real de la industria manufacturera en Colombia cayó 35.8 de enero a abril. Esto, de acuerdo con cifras del mismo DANI, hacía más de 29 años no se veían cifras de ese estilo. De las 39 actividades de la encuesta de industrial que elabora el DANI, 33 registraron datos negativos. Solamente 6 sectores estuvieron con cifras positivas. Las ventas minoristas cayeron 42.9. Es decir, este ha sido un trimestre, un semestre de olvidar. Y el desempleo actualmente está rondando el 20%, una cifra supremamente alta, que yo creo que desde hacía por lo menos 20 o 30 años no escuchaba yo cifras de desempleo tan altas. De modo que en ese panorama, el segundo semestre de este año va a ser supremamente complejo y muy difícil el tema de la recuperación económica. Fíjense ustedes que las empresas van a seguir la misma línea de lo que ha hecho el gobierno nacional. Ya escucharon ustedes que el ministro de Hacienda, el gobierno a través del ministro de Hacienda, solicitó la ampliación de la regla fiscal por 2 años. ¿Y qué es la regla fiscal? La regla fiscal no es ni más ni menos que el nivel de endeudamiento máximo permitido para un gobierno. Para el caso colombiano, que esa regla fiscal estaba en el orden del 36-37%, ya hoy andamos por el orden de 44% de deuda por parte de deuda, y el gobierno pidió ampliación por los años 2020 y 2021.
De modo que ahí tenemos un nuevo indicador de que la tesorería del gobierno nacional ha necesitado una oxigenación. Como la van a necesitar igualmente las empresas, todas las empresas van a necesitar oxigenar sus finanzas a mediano y a largo plazo. Yo no diría que a corto plazo, porque a corto plazo difícilmente se va a poder resolver una situación de tesorería compleja. Miremos, el enfoque de esta charla lo vamos a hacer en tres partes. Digamos que en todo este proceso de buscar una mejor posición de tesorería para las empresas, hay siempre tres partes que intervienen en esta actividad. Esas tres partes las vamos a ir comentando aquí en compañía de Miguel. Y las tres partes son, por un lado, pues la empresa acreedora, por el otro lado, el banco, y una parte intermediaria que sería el equipo negociador. Entonces vamos a empezar desarrollando pues cada una de las primeras partes. Empecemos por la empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? O el empresario. Lo primero que tiene que hacer es hacer un análisis interno de cuál es su situación. Y para hacer un análisis interno, lo primero que uno tendría que hacer, interiorizarse, es: ¿este negocio en el que estoy sí es rentable? Y por un negocio rentable, pues yo puedo hacer muchas cosas, pero si la rentabilidad no es óptima, difícilmente las compañías podrán recuperarse o endeudarse más. La empresa, otro análisis que hay que hacer es si la empresa realmente puede continuar después de esta crisis. Ya hemos visto múltiples empresas que han tenido que dedicarse o cambiar de actividad o cerrar sus actividades, declararse en bancarrota, y pues ante esa situación pues no hay refinanciación que valga. Los ingresos del próximo semestre van a ser muy inferiores, es decir, hay que preguntarse si los ingresos del próximo semestre van a ser iguales, superiores o inferiores a los que ya se traía habitualmente. Si uno tiene una posición de ingresos deficitaria, digamos, si sus ingresos se han rebajado en un 20, en un 30%, y los costos y gastos de la compañía, de la operación, no se pueden mantener en ese nivel, pues entonces hay que replantearse muy bien la situación hacia el futuro. Hay que examinar también cómo están conformados los activos de la compañía, cuánto es el activo corriente y si esos activos corrientes realmente proporcionan la liquidez que se espera. Hay que definir también cuáles activos se pueden realizar, cómo se puede gestionar activos de pronto que estén inmovilizados, que no tengan una mayor utilidad para la compañía. ¿Qué podemos hacer con ellos? Muchas compañías tienen una gran cantidad de inventarios de lento movimiento, de lenta rotación, cartera que no se mueve. Entonces, todo este tipo de cosas hay que irlas gestionando para generarle liquidez a la compañía, a la entidad. Miremos esto del análisis de rentabilidad de una empresa. Aquí en un concepto, en un ejercicio muy pequeño, digamos que el precio de venta de un bien o servicio es 1.000 pesos, que el costo son 450 pesos y que este producto genera un margen bruto de 550. Si esta es la situación de una entidad, al momento de hacer el análisis de la rentabilidad de la empresa, yo estaría diciendo que el margen de contribución del producto es de 55%. Hay, para mi modo de ver, un muy buen margen en este ejercicio, en este ejemplo, y con ese 55% tendríamos capacidad para cubrir los gastos de administración, los gastos de mercadeo y ventas, y el espacio para pagar el costo financiero.
Pero, ¿qué ocurre en este segundo ejercicio, en este segundo ejemplo? El mismo precio de venta de 1.000, el costo es de 900 pesos, y aunque tenemos una utilidad o un margen bruto de 100, este margen bruto solamente es del 10%. Fíjense que si comparamos los dos escenarios, 10% es un margen muy estrecho para poder cubrir gastos administrativos, de mercadeo y ventas y financieros. Digamos que no todas las compañías son iguales, pero cuando un margen de rentabilidad es tan estrecho, la capacidad de administración y ventas se hace muy pequeña. Entonces, eso es un dato muy importante, y yo aquí en esta lámina lo que pretendo mostrar es si de verdad tenemos entre manos un buen negocio. Para mí, un buen negocio es esta posición de la lámina donde tengo el color naranja, ¿sí? No me gustaría tanto apalancar un negocio donde la rentabilidad es solamente del 10%. Obviamente, no todas las compañías son iguales, esto lo traigo meramente a título ilustrativo. No vayan a pensar que porque una empresa tiene una rentabilidad del 10% es un mal negocio o una mala compañía. Ni más faltaba, no pretendo decir eso. Solamente pretendo es que el primer análisis que tenemos que hacer es si realmente tenemos capacidad de un mayor endeudamiento, capacidad de gestionar mejor el flujo de caja, si la tesorería nos responde bien de esta manera. Habitualmente, cuando uno tiene márgenes brutos tan pequeños, pues lo que se tiene son unos volúmenes de venta muy altos, y esos volúmenes de venta generan unos números y unas cifras realmente importantes. Entonces, hay que considerar ambos casos, pero digamos en este ejercicio lo que pretendo mostrar es simplemente que evaluemos muy bien si estamos parados en un buen negocio o nuestro negocio nos deja en situación crítica. El otro aspecto que quisiera llamar la atención es cómo está conformado el balance. Las empresas entonces tienen que entrar a mirar el grupo de activos. Fíjense que aquí hay una parte que es el activo corriente y otra parte que es el activo inmovilizado o el activo fijo, que llaman en algunas partes. El activo corriente está normalmente compuesto por el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Esta parte es crucial en el momento de evaluar los flujos de caja. ¿Y por qué crucial? Porque de aquí nosotros generamos, o las empresas generan, el flujo de efectivo que le va a permitir gestionar la tesorería, ¿sí? Si las cuentas por cobrar son lentas, pues nos están acumulando mucho capital de trabajo o los inventarios. Los inventarios a veces pueden estar consumiendo una gran cantidad de flujo de caja sin necesidad. Los pasivos también están divididos en corriente y largo plazo. Los pasivos corrientes normalmente tienen la nómina y conexos, lo que llaman ahora beneficios a empleados, todo lo que es el tema de proveedores que está ligado con estos inventarios y cuentas por cobrar, los impuestos y similares, que son los dineros del gobierno, del Estado, y el tema financiero. Ahora, el activo corriente y el pasivo corriente, la diferencia entre los dos, conforman lo que llamamos el capital de trabajo. Ese capital de trabajo está conformado por las partidas del balance que representan activos líquidos o próximos a ser líquidos, es decir, activos que se podrían volver efectivo de una manera inmediata o en muy corto plazo. De modo que a este capital de trabajo hay que prestarle infinita atención. Si usted tiene, por ejemplo, 1.000 pesos de activo corriente y tiene 200 pesos de pasivo corriente, usted tiene capacidad de pagar
5 veces el pasivo corriente. Pero si la situación fuera al contrario, que tenemos un activo corriente solamente de 200 pesos y por el contrario tenemos 1000 de activos de pasivos corrientes, pues esta situación no nos permitiría cubrir rápidamente el pasivo corriente. Habría necesidad entonces de entrar a buscar la manera, de trasladar parte del activo corriente a largo plazo. La otra conformación es que dentro del pasivo de largo plazo están normalmente pasivos con proveedores del exterior y los financieros. Nótese que hay financieros de corto plazo y financieros de largo plazo. También podrían haber proveedores de corto plazo y proveedores de largo plazo. Nómina, por lo general, no es de largo plazo. Y el tema de los impuestos también podrían trasladarse por pagar de largo plazo mediante algún tipo de acuerdo o facilidad de pago que se pueda conseguir con las autoridades tributarias. Y por último queda el capital. El capital es el aporte que han puesto los accionistas y las reservas y utilidades que son generadas por el negocio en el transcurso de los años. Recomendación importante, de la composición de este balance va a depender muchísimo la manera y la posición que podamos adoptar o la estrategia que podamos adoptar en el momento de ir a trabajar una financiación con los bancos. ¿Cómo es la estructura del pasivo? Concentrémonos un poquito en el tema del pasivo. El pasivo tiene unos rubros o unos grupos sobre los cuales poco o nada se puede hacer. El pasivo, por ejemplo, de beneficios a empleados o nómina y conexos, pues es un pasivo altamente exigible donde pues, las compañías o la tesorería muy poca capacidad de maniobra tienen. Lo único que hay que hacer, y es tal vez de los primeros rubros que se pagan en cualquier empresa. En tanto, hay otro grupo que son los proveedores de bienes y servicios. Hay proveedores nacionales y del exterior. Con este grupo sí es de absoluto manejo por parte de la entidad. Porque es que usted es el cliente de su proveedor, usted es el que los busca, usted es el que lo conoce, usted tiene mucha capacidad de interacción con ese cliente o con ese proveedor, ¿sí? Lo mismo pasa con los clientes, usted conoce a sus clientes, usted sabe a quién le vende, usted sabe quién es y cómo lo puede ir gestionando, qué cliente le puede ayudar cuando esté pasando momentos de tesorería difíciles. Entonces observen que tanto los proveedores como los clientes son unos rubros de absoluto dominio y manejo de la gerencia y de la compañía. Ahí poco se puede contribuir, pero sí quedan unos temas que son el tema de impuestos. ¿Quién es a quién le debemos los impuestos? Es al Estado, al gobierno, bien sea el gobierno nacional o los gobiernos municipales o departamentales, pero son el Estado colombiano, ¿sí? Y uno con el Estado pues realmente tiene muy poca capacidad de maniobra. Las obligaciones financieras, ¿a quién le debemos las obligaciones? Pues a los bancos. Y con los bancos tampoco tengo yo mucha capacidad de maniobra, porque los bancos son unas organizaciones supremamente grandes, complejas de manejar y están muy reguladas y vigiladas por las entidades del Estado colombiano. Entonces digamos que aquí hay dos grupos fundamentales sobre los cuales vamos a concentrar nuestra atención. Y un último grupo que serían las obligaciones con particulares, que habitualmente son deudas o compromisos que perfectamente la gerencia puede gestionar y trabajar, porque los particulares por lo general son
personas cercanas a la organización o cercanas a la gerencia o cercanas a los propietarios, y es mucho más fácil trabajar con esas personas que con el grupo de impuestos y de obligaciones financieras. Ahora, evidentemente, tanto lo uno como lo otro pertenecen al grupo de corto y de largo plazo, es decir, ambos capítulos se pueden trabajar a corto y largo plazo, exceptuando tal vez la nómina y conexos, donde pues compromisos de largo plazo en la nómina difícilmente se pueden hacer. Digamos que esta es la primera parte que quisiera dejarles en su memoria para que fuéramos pensando los temas. Ahora, si yo tengo que ir al banco o tengo que ir ante las autoridades de impuestos a buscar una refinanciación de mis obligaciones, pues tengo que mirar cómo están las situaciones. A ver, comparemos, hagamos una pequeña comparación de lo que es el banco y el Estado con lo que es la empresa y el empresario. Lo primero que tengo que decir es que los bancos tienen experiencia en negociaciones financieras. Todos los bancos están establecidos y constituidos para eso. Esa es su razón de ser. De eso viven el día a día. Los empresarios no. Los empresarios, por el contrario, están dedicados a un negocio comercial o de fabricación y de venta de sus productos, sus servicios, y normalmente los empresarios no tienen la misma experiencia que pueden tener los bancos gestionando negociaciones financieras. Entonces digamos que aquí hay una diferencia importante y hay que tenerla muy en cuenta en el momento en que nos vamos a acercar a un banco o que vamos incluso al mismo Estado, vamos a pedirle a la DIAN que nos dé una refinanciación. La DIAN todo el tiempo sabe hacer y gestionar cobros. Los empresarios no están para eso. Otro punto que hay que tener siempre en consideración, los bancos son organizaciones gigantes que tienen muchos empleados, 3, 4, 5, 10.000, 20.000 empleados. Entonces, una organización de tal magnitud es difícil de mover y usted tiene acceso a todos los 20.000 empleados de la entidad bancaria, seguramente no, nadie, ¿sí? Entonces, allí hay otro punto. Normalmente nos quedamos en manos del director de la cuenta, el que maneja la cuenta, que no tiene la misma capacidad la misma capacidad decisoria que pudieran tener los altos niveles de la organización. Entonces, fíjense que el otro tema es que mientras el negocio del banco es regular, normalmente todos los días, el negocio de la empresa, cada caso y cada estructuración financiera es único. Los bancos tienen procesos definidos, las empresas muchas veces no. Fíjense que a veces las experiencias de los empresarios en términos de niveles de atribución y en términos de procesos se circunscriben a lo que el gerente o el propietario diga y decida. Las organizaciones financieras no funcionan de esa manera, son mucho más rígidas en su funcionamiento. La vigilancia del gobierno es permanente sobre las instituciones financieras. Las empresas en algunos casos están vigiladas, en otros casos no tienen esa vigilancia, aunque sí tienen un nivel de supervisión. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando yo me voy a ir a un banco, yo como empresario voy a ir al banco como contador o como gerente financiero, voy a arrimarme a un banco a hacer una negociación, pues lo primero es que tengo que buscar la manera de equilibrar un poco la balanza. Y fíjense ustedes que esta gráfica es muy diciente, porque el banco, al ser una organización pesada, difícil de acceder a niveles superiores, a niveles decisorios, pues el banco finalmente lleva el peso importante en la negociación, ¿sí?
Y usted de empresario o de director financiero o de contador de la organización pequeña, pues difícilmente va a poder mover esas estructuras. Y ahí es donde es importante equilibrar esa carga mediante el apoyo de un equipo negociador. Gente que realmente conozca cómo se mueve la banca al interior, porque la banca no es caprichosa en sus decisiones. La banca tiene una serie de regulaciones y una serie de normas por las cuales se tiene que regir para poder decidir eh, ciertas decisiones importantes. Y entonces aquí el equilibrio de esta balanza lo da el juego de equipos, empresa y empresario, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que aportar la empresa? La empresa está manejada por el gerente general o propietario, tiene que tener un contador, un tesorero, un director financiero, un abogado experto en temas bancarios y un banquero que haga parte del equipo negociador. Fíjense que si cualquiera de estos elementos no está presente, pues vamos con una posición mucho más débil y esta balanza que tenemos acá difícilmente la podremos equilibrar. Entonces, lo primero que yo recomendaría, y seguramente Miguel va a hacer mucho más ampliación en este tema, porque él conoce el interior de las entidades, lo primero que yo quisiera, o lo que yo quisiera dejar en el público respecto de esto, es que para equilibrar las cargas un poquito frente a una negociación pesada o dura con un banco, pues tenemos que tener una adecuada estrategia de negociación. ¿Qué es lo que le vamos a ir a pedir al banco? ¿Sí? Tenemos que tener información financiera al día, flujos de caja a corto y largo plazo, garantías, que hayan garantías disponibles, avalúos de las propiedades o de los bienes inmuebles, certificados de Cámara de Comercio vigentes, declaraciones de renta de 3 años y el pago de impuestos al día. Muchas veces las empresas o empresarios, y mientras más pequeña la organización, esto es más difícil de tenerlo. A veces las empresas u organizaciones no tienen toda esta cantidad de información y lo que es peor, al interior de sí misma no tienen quien prepare ese tipo de información. Entonces, a veces tienen un contador, pero lo tienen por medio tiempo, tiempo parcial, y pues obviamente ese contador no tiene tiempo de preparar toda esa clase de información. Entonces, si eso llega a ser el caso, mi recomendación específica en este sentido es consigan con quién o paguen un equipo de profesionales que sea capaz de preparar esa información. Uno va a ir a una negociación con un banco, pues tiene que tener todas las cartas disponibles para poder hacer una presentación que valga la pena. ¿Sí? Y estoy hablando de negociaciones importantes, no de ir a negociar el saldo de la tarjeta de crédito, pues porque el saldo de la tarjeta de crédito, el banco le dice, bueno, yo se lo difiero a 12 meses y usted no tiene nada más que decir sino aceptar esos 12 meses. O por el contrario, se lo difiero a 36 meses, pero la tasa de interés es mucho más alta y entonces fíjense ustedes que allí uno que dice cuando tiene que ir a negociar la tarjeta, pues nada. Entonces, aquí estamos hablando de unas operaciones que sean mucho más importantes. Muy bien, quiero dejarle el espacio al doctor Miguel Ángel para que él les cuente la otra parte que interviene en este proceso, que es el banco, ¿sí? Bueno, pues nuevamente, Gonzalo, pues primero agradecerte la invitación y pues a todas las personas que están conectadas también, muy buenas tardes y bueno, agradecerles esta deferencia del tiempo que tienen para conversar un rato sobre estos temas que yo creo que están muy en vigor, están en un momento muy apropiado, sobre todo por las circunstancias que se están viviendo a nivel general. Entonces, pues yo voy a hacer como referencia a una serie de tips en general de lo que este nuevo momento económico nos está haciendo vivir y de alguna manera referirlo mucho hacia lo que es la posición o la negociación que podría hacer
dentro de ese marco y contexto general que diste de las empresas y de sus pasivos, sobre todo, pues que digamos son los que más agobian en este momento cualquier compañía, qué se puede gestionar y qué se puede hacer. Y yo pues creo que, como lo mencionabas, uno de los pasivos más complejos de gestionar posiblemente sea el tema financiero y bancario, ¿no? Que de alguna manera, a la referencia que hacías ahora sobre el tamaño de las compañías financieras, sobre el tamaño de los bancos, sobre las relaciones que uno va asumiendo en cada uno de los bancos, pues hace que de alguna manera esa negociación sea un poco más compleja que, por ejemplo, una negociación con proveedores, ¿no? Que al final, de alguna manera, primero, pues la relación con proveedores es mucho más frecuente, más cercana, y de alguna manera también se hace con empresas que, pues no todas, pero sí en su mayoría, y eso lo podrán vivir, pues si son de mediano tamaño son más fáciles, y en la medida que se van haciendo más pequeñas, pues también van haciendo más fáciles las decisiones y de alguna manera las negociaciones que se puedan hacer. Y todo eso, pues obviamente, pues por las mismas estructuras, ¿no? Los bancos son estructuras bastante complejas, grandes. Los departamentos generalmente están divididos entre un departamento comercial, que es el que hace toda la gestión con cliente, y existe un departamento ya sea de crédito y otro de riesgos, y a veces que son a veces independientes, o a veces también están unidos en uno solo de crédito y riesgo. Pero bueno, bajo todo esto, pues yo sí quisiera como hacer primero esa referencia al contexto general que estamos viviendo en este momento, y pues lo he titulado ahí como el momento está lleno de oportunidades. Y de verdad que es así, porque tan pronto empezaron pues todos estos fenómenos de la pandemia. Estamos hablando que aquí de pandemia se empezó a hablar posiblemente a finales del año pasado, pero nadie hacía caso de nada. En enero, pues las cosas ya estaban como tomando alguna forma, pero estábamos recién pasados de la Navidad, tampoco había fenómeno de que esto fuera a ser una cosa grave, lo veíamos todavía lejano por allá en la provincia de China, y pues no había así como mucho ánimo aquí de que las cosas se frenaran. Incluso febrero fue prácticamente igual, a pesar de que ya se contaba con que Europa estaba pasando pues por un momento complejo. Italia estaba presentando unas estadísticas ya que eran preocupantes, y es cuando de alguna manera aquí se empieza a hablar y se empieza a preocupar Colombia por el tema, y solo hasta finales de marzo, pues Bogotá tal vez fue las que primero empezó, el 19 de marzo o el 20 de marzo empezó con lo que llamó un simulacro, y a ese simulacro pues prácticamente se le sumó todo Colombia. Y fue cuando de verdad empezamos a hablar de pandemia, y empezamos a hablar de aislamiento y de cuarentena y de tenernos que encerrar. Una cosa que en su momento nos sonó así como medio salida a los cabellos, ¿no? Porque pues yo recuerdo, yo mismo, el mismo 19, todavía estaba trabajando y en oficina, y pues nadie tenía como unas preocupaciones grandes, pero ya empezábamos a tener nuestros primeros contagiados, ya empezábamos a tener algunas nociones de que estaban llegando personas enfermas, y de que, pero no lo teníamos claro porque tampoco teníamos en ese momento cómo hacer las pruebas del COVID, con lo cual pues nadie sabía si era COVID o no, pues todo el mundo a veces pensaba que eran unas gripas extremas. Recuerdo tener dos colegas en su momento de la oficina en la que estaba, que tenían en su momento una gran gripa, y pues les decíamos cuídate, pero sin embargo iban a trabajar normalmente, se juntaban en los comités con todo el resto de personas, y pues para nosotros era una situación un poco normal, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues ya se vino todo lo que se ha venido en estos momentos, y pues estamos hablando del 24 de marzo, cuando de alguna manera empieza la 24 de marzo, sí, cuando empezamos a hablar del tema de aislamiento, y bueno, es cuando ya, el 24 de febrero, perdón,
cuando empezamos a hablar de tema de aislamiento y que la cosa es preocupante y la cosa empieza ya de otra manera. Entonces, ya nos han pasado, pues a estas alturas, en junio, pues llevamos ya casi 3-4 meses de enfermedad crónica en todo el mundo. Colombia, pues obviamente no fue la excepción en el mundo en las medidas que tomó, y de alguna manera el gobierno pues fue un poco estricto y ha sido un poco pues fuerte en las medidas que está tomando de aislamiento, sobre todo en las que tuvo en los meses pasados, porque este mes ya empezó de alguna manera con aperturas, o hizo algunas aperturas el mes pasado. Este mes ya hay unas aperturas adicionales y está pensando posiblemente en abrir algo más el mercado laboral y el mercado comercial de Colombia. Sin embargo, pues fuentes cercanas al gobierno están hablando de llevar esto hasta finales de agosto, con lo cual yo creo que todavía tenemos algunos meses más en los que estaremos pues todavía un poco en la cuarentena y sufriendo obviamente por las cuarentenas esta nueva realidad económica. O sea, para todos ha sido una nueva realidad económica, y esta realidad económica no ha dejado ningún sector de la economía por fuera. Todos los sectores de la economía están afectados. Pues lo que comentábamos ahora un poco antes de iniciar, muchas personas hablan de que en el mismo sector salud no hay afectación, o en el sector comercial de la cadena de valor alimenticia, pero son cadenas que también están afectadas, porque sin lugar a dudas, pues el hecho de que hubiera este aislamiento, gran parte, por ejemplo, de las enfermedades que se sufren o que hay en las salas de urgencias de los hospitales se debe a enfermedades que son del sistema respiratorio. Y pues obviamente, como no nos estamos acercando unos a otros, pues ha habido una reducción en los casos de gripe y en los casos de temas de respiratorios, que ya no están yendo a esas salas de urgencias, que obviamente eran nosotros como pacientes enfermos en una sala de urgencias de un hospital o una clínica, pues somos al final los clientes que vamos a pagar y que vamos a facturar. Y si ya no vamos a una clínica de urgencias donde nos recetaban al final unas medicinas, pues tampoco estamos yendo a la farmacia a por esas medicinas, a por esas pastas que nos enviaban para cualquier tema, ya fuera para un dolor de cabeza, ya fuera para la gripa, ya fuera para una tos. Entonces, todos los sectores económicos, como vemos, están sufriendo una afectación. Las mismas cadenas de valor alimenticia, ¿no? Al principio veíamos cómo hubo una euforia de compra, porque fue así. Al principio hubo una gran euforia de compra en los supermercados, todo parecía que se fuera a acabar, el agua, las gaseosas, la gente salió masivamente los 2 fines de semana anteriores al aislamiento a comprar. Pues veíamos la gente, el papel higiénico se acabó por cualquier circunstancia, no se conseguía. El agua en los supermercados también empezó a escasear, todo el mundo tuvo mucho miedo, hubo mucho pánico, y obviamente eso hizo que las cadenas de supermercados tuvieran una gran venta, pero hoy por hoy pues ya no vemos esa gran venta. Y entonces lo que pensábamos en la cadena de valor alimenticia que iba a ser el gran boom, pues no se convirtió así, y al contrario, pues ha sido perjudicial para todas las compañías, incluso a las alimenticias. Entonces uno está viendo cómo la cadena, ejemplo de avícola, del pollo especialmente, en el huevo no, porque el huevo se está vendiendo todavía bien, pero en el pollo cayó tremendamente, al punto de que las grandes empresas productoras de carne, de pollo y cerdo, que también pues está dentro de esas, pues está sufriendo una afectación fuertísima. Y no solo la cerdo y pollo, también en el ganado vacuno, porque ¿qué pasó? Dejamos de ir a restaurantes. Entonces, al dejar de ir a restaurantes, esto afectó todos los pedidos y compras grandes que se hacían de estos productos. Entonces,
aquí en Colombia el pollo se vende mucho en asadero, pero como no estamos yendo a comer pollo afuera, pues entonces no hay ese gran consumo, y eso ha hecho pues que hayan ahora las empresas productoras de pollo, las grandes productoras, pues estén pagando almacenamientos y haya bajado incluso el precio de los cárnicos en Colombia. Uno decía, no, pues que la carne se sigue comiendo carne, pero por ejemplo los cortes finos no se están consumiendo, porque los cortes finos se consumen en restaurantes. Entonces tampoco es que no haya afectaciones en la cadena de valor alimenticia. Entonces como vemos, no es que haya un sector aislado, no hay un sector que no haya sido afectado en esta nueva realidad económica. Todos los sectores están afectados, y por eso hago énfasis en este primer punto de que la situación actual facilita cualquier esquema de negociación con la banca o con quien, digamos, para el caso específico voy a referirme a la banca, porque hay conciencia, hay una conciencia que es común a todos, hay una conciencia en la que la misma superfinanciera en su momento, estoy hablando muy temprano, en marzo, expidió la circular 7, que recomiendo incluso a quienes están escuchando pues esta locución, esta videoconferencia, que la lean, porque es una circular donde de alguna manera ya la misma superfinanciera le envió un mensaje a los bancos y les dijo, señores bancos, hay un problema económico, hay un problema con los clientes que se va a venir, entonces desde ya les autorizo para que todo cliente, óigase bien, que al 29 de febrero no presentara una mora de más de 29 días, podrá ser reperfilado sin que sufra, sin que vaya a sufrir una marcación por ese reperfilamiento. Yo tengo que aquí de pronto hacer alguna claridad en el esquema de cómo se manejan los riesgos bancarios, y es que nosotros los bancos, por la circular básica jurídica de superfinanciera, los bancos deben hacer un cambio en la calificación de un cliente en el momento en que le hagan cualquier modificación a un crédito, a las condiciones originales de un crédito. Es decir, si yo a un cliente le hago un crédito a 12 meses y en el mes cuarto el cliente me viene y me dice, en condiciones normales, hágame una prórroga de este crédito porque no le voy a poder pagar, ese crédito yo lo tengo que recalificar. Y esas calificaciones son las que aparecen en los burós de créditos, como las famosas Bs o Cs, o calificaciones distintas a As, que de alguna manera pueden afectar el historial crediticio de un cliente. Entonces, ya en ese momento, estoy hablando, eso fue el 12 de marzo que se publicó la circular 7 de la superfinanciera, dijo a los bancos, señores bancos, ustedes pueden hacer las modificaciones de los créditos de sus clientes, todos los créditos, y no tienen que hacer caso o no hagan caso a la normativa como la tenemos hoy planteada, de que tienen que hacerle un cambio en la calificación. No les debe afectar la calificación. Y fue en ese momento entonces cuando toda la banca salió a hacer, vamos a decir, como la gran difusión de que se podían hacer los cambios en los tipos de créditos, en los plazos, pues básicamente fue en los plazos. Entonces muchos clientes se acercaron y dijeron, yo no puedo pagar, necesito plazo nuevo, y en esa misma circular, la superintendencia pues le daba un plazo hasta de 120 días a los bancos para modificación de los créditos de consumo comerciales. Incluso para los créditos comerciales, en la misma circular, después salió otra a finales del mismo mes de marzo, el 30 de marzo salió la otra circular, que es la circular 14, que también recomiendo que la lean, de la superfinanciera. Eso entran a la página de la superfinanciera y ya aparecen las circulares 7 y 14, y si no, pues a quien la quieras, yo sé perfectamente, se las podemos enviar desde aquí, desde esta locución con Alfa.
para que las tengan y las puedan leer y puedan saber también a qué les permitía la superfinanciera hacer a los bancos. Y básicamente fue eso. Entonces, que pudieran cambiar los plazos de los créditos, darles ampliaciones de plazos, darles periodos de gracia y nuevos periodos sin cambiar la calificación, que ese es un punto importantísimo. Entonces, todo cliente que no presentaba una mora mayor a 29 días el 29 de febrero, es decir, un cliente no había pagado su crédito el 1 de febrero, pues a ese cliente se le podía modificar porque no presentaba una mora el 29 de febrero, cuando vencía el 29 no iba a presentar una mora mayor a 29 días, se le podría cambiar en cualquier caso las condiciones de crédito del plazo. Entonces, como vemos, se facilitó los cambios en los plazos por parte de los bancos. Entonces, ya a partir de ahí, hubo unas grandes presiones hacia los bancos para que fueran facilitadores de los acuerdos. Y obviamente empezó también un poco el boom social y el boom político, que siempre ha tenido una gran participación en todos los temas financieros, porque de alguna manera pues el gobierno y los bancos son aliados, pero la banca de alguna manera se maneja muy al margen de las decisiones que toma el Ejecutivo. ¿Y por qué lo hace? Porque al final está administrando unos activos que lo mencionábamos en la charla pasada, que unos activos que no son propios, sino que son activos del público, que también la misma regulación le dice a la banca: usted maneje esos activos que son del público, pero manéjelos bien, no los maneje mal, porque al final son el dinero de todos nosotros los ahorradores colombianos, bueno, de aquí todavía tiene ahorros en la banca, y obviamente pues tiene que responder por ese ahorro de los colombianos. Usted no puede salir a hacer cualquier cosa. Entonces ya empezó, digamos que de alguna manera los bancos han sido un poco al margen. Sin embargo, estando al margen, pues toda la situación de coyuntura que tenemos en este momento empezó con esas presiones políticas, y entonces ya empezaron a recordar el momento del salvamento de la banca en inicios del año 2000, cuando se creó el famoso 2 por 1000, que después se convirtió en un 4 por 1000. Pues ese fue un impuesto que nació y que lo creó el Estado, que lo recauda el Estado y lo sigue recaudando el Estado, no se quedan los bancos. A ver si hago esa claridad, porque de alguna manera a veces le inculcan ese 4 por 1000 a la banca, pero ese impuesto nunca ha estado en manos de los bancos. Lo que hizo el gobierno fue recaudar a través de ese impuesto dineros que después inyectó para comprar los mismos bancos que de alguna manera no pudieron responder, que se fueron quebrando, y poder responder así de la misma manera al público, porque la banca digamos en los albores, en los inicios de este siglo XXI, pues que tuvo tantos problemas. Eso fue entre los años 2000 y 2008, hubo muchos problemas en la banca. De hecho, empezaron en el 99 y llegaron más o menos hasta el 2008 todos los problemas de reestructuraciones de bancos, y lo que hizo el gobierno fue que con ese 2 por 1000, que después convirtió en el 4 por 1000, fue que recaudó dinero suficientes para volver a apalancar los bancos que estaban quebrando y poderlos sacar adelante. Entonces, digamos que de alguna manera ya empezaron esas presiones, por devolvernos, empezaron esas presiones hacia los bancos a que hicieran un ejercicio de acompañamiento a los clientes. Entonces yo creo que eso ha facilitado mucho de que hoy con un banco uno pueda tener esa negociación que uno quiere tener, que es la negociación ganar-ganar, donde ganan las dos puestas de las dos puntas que están en la negociación, y de alguna manera pues ese ganar-ganar tomó ya mayor relevancia, dada la solidaridad, ¿no? Porque a la banca se le está pidiendo hoy que haya esa solidaridad con la economía colombiana, y que de alguna manera pues pueda ayudar a que, es digamos hoy por hoy la que puede ayudar a que las empresas
que han tenido pues todo este lapso, de alguna manera, en muchos casos sin facturar, sin poder hacer las cosas, pues puedan tener una liquidez para poder aguantar. Y como ya lo mencionabas, Gonzalo, de que teniendo la rentabilidad que tienen y que puedan tener, pues teniendo ya la liquidez y siendo negocios rentables, pues puedan volver a salir adelante. Y en esto también influye en que la banca también tiene miedo. O sea, la banca en este momento está también asustada porque tiene en la economía irrigada una serie de posiciones de riesgo o activos colocados entre todos sus clientes que no puede permitirse que no lo recupere, porque vuelvo a lo que hacía el comentario anterior. Si los activos que tiene hoy colocada la banca en los clientes, ese activo que para el cliente o para el empresario es un pasivo, para el banco es un activo, ese activo corresponde a una posición de pasivo, es decir, a un recurso de un cliente que en algún momento lo llevó y lo depositó en una cuenta de ahorros o en un CDT o en una cuenta corriente que lo tiene el banco, pues lo que administra el banco es eso lo lleva a un crédito y esa es la forma como se obtienen los márgenes en el sistema financiero. Entonces, obviamente la banca tiene miedo de perder ese activo porque si pierde ese activo no puede responder con los pasivos que tiene, que son todos los depósitos de ahorro y todos los depósitos que tiene de sus clientes. Entonces, de alguna manera, pues eso también hace que haya una mejor disposición. Entonces ahí es donde quiero hacer énfasis en lo que comentabas, Gonzalo, en que el empresario tiene que ver cuál es su posición actual, cuál es su posición hoy, cómo se encuentra hoy y cuáles son los puntos que tiene fuertes para empezar a trabajar lo que pueda ser una negociación con la banca. Y en eso, pues hay de todo, ¿no? Porque hay empresarios que con el mismo negocio pueden salir adelante y hay empresarios que les toca de alguna manera reinventarse. Y aquí me voy al ejemplo de un cliente que tenía una fábrica con la que estaba produciendo textiles y se reinventó a tapabocas. Entonces ya lo que produce en textiles está ahí hoy pues tiene la misma maquinaria y esa misma maquinaria la está aprovechando para hacer tapabocas. Entonces, hay empresarios que han tenido que reinventarse y con eso pues de alguna manera están saliendo adelante. Y hay empresarios pues que saben que con el negocio que tienen volviendo a arrancar pues pueden hacerlo muy bien. Y yo quiero dar este tip que de alguna manera en toda negociación o en todo arreglo o en toda iniciativa que tiene debe ser una prioridad y es que el no ya lo tenemos. Para cualquier cosa que vamos a hacer, el no ya lo tenemos, entonces en cualquier tipo de negociación pues hay que ir por el sí, porque el no ya lo tenemos. Bueno, pasando a una segunda etapa de esta charla, quisiera mostrarle, las negociaciones con los bancos tienen dos caras, la punta del cliente y la cara del banco. Entonces, yo creo que la primera etapa, que es la cara del cliente, donde yo creo que Gonzalo hiciste una exposición magnífica de todos los puntos a revisar, incluso muy técnica desde la perspectiva de balance, y es conocer el negocio que se tiene. O sea, si yo no conozco mi negocio, pues no estoy en nada. Y ahora aquí quiero dar un tip frente a lo que puede ser conocer el negocio frente a la persona que me viene a visitar del banco. Cuando yo recibo en una empresa, un comercial de un banco, voy a recibir una persona con un mar de conocimiento, o sea, conoce muchas cosas, pero con 1 centímetro de profundidad. Entonces, ahí el empresario tiene una gran ventaja porque es quien mejor conoce su negocio y nadie le puede contar nada distinto o le puede hacer mayor profundidad o le puede ir a enseñar a un banquero. No llegará a una empresa a decirle al empresario qué es lo que tiene que hacer o cómo debe hacer su trabajo. El empresario conoce muy bien y sabe muy bien cómo es su negocio. Yo creo que esa es una ventaja que tienen que aprovechar los empresarios, que es que conocen muy bien su negocio y de alguna manera
a veces no lo dejan ver bien. Y ahí voy a hacer referencia más tarde al punto del tema de la información. Pero siéntanse con la seguridad de que ustedes son quienes mejores conocen su negocio y que un asesor de banco, un comercial o un gestor bancario, pues va a llegar a su empresa, pero quien conoce realmente el negocio son ustedes. Y ahí es un punto importante y es que con ese análisis que comentaba Gonzalo ahora, el empresario tiene que saber, tener claro hasta dónde puede llegar, qué puede hacer, qué puede negociar y qué no puede negociar. Si necesita 24 meses mínimo de negociación de sus créditos bancarios, pues son 24, no van a ser ni 18 ni van a ser 12. Que en eso generalmente, y pues por la forma también, como yo creo que hemos negociado nosotros en este país y negociamos siempre en este país, solemos hacer negociaciones como que de tira y afloje, ¿no? Y mucho del descuento y de llevar, y tal vez de llevar las negociaciones como estirando el caucho, ¿no? O contrayendo el caucho más bien. Entonces a veces el empresario dice, no, yo necesito 24 meses y el banquero le dice, no, pero le sirven 18 porque es que le puedo autorizar 18 o le puedo autorizar 12. Entonces en eso tenemos que estar muy claros cuando hacemos nuestras proyecciones financieras en tener muy claro lo que de verdad se necesita para negociar, para llegar a esa negociación. Y si nuestro banco es de esos o nuestro asesor comercial es de esos donde empezamos a contraer los plazos y a reducir los valores, pues entonces tenemos que ir muy claros en los plazos que tenemos que pedir y en los valores que tenemos que de alguna manera solicitar para renegociación. Y en eso, pues obviamente el juego de la información, que hago referencia ahí, que si tengo la información o no, es vital, porque de la manera que se procese la información dentro de la empresa, que era lo que comentabas sobre los flujos de caja, sobre clientes, sobre los pagos a proveedores, sobre el pago, las deudas con empleados, etcétera, etcétera, pues es lo que tenemos que tener nosotros como empresarios muy claro, porque yo no me puedo ir a una negociación con un banco sin tener claro cuál es el mínimo de lo que yo puedo hacer, pero tampoco puedo hacer ese mínimo si yo no tengo clara la información de mi empresa y la información con la que de alguna manera tengo que desarrollar esos flujos de caja. Y obviamente entra un punto importantísimo y es con cuántos bancos tengo que hacer yo mi reperfilamiento de mi deuda, porque no es lo mismo hacerlo con uno, con dos, que hacerlo con cuatro, con cinco. Y en eso hago referencia especial porque la banca es muy común al interior de los bancos conversarse entre ellos. Y en algunos casos, incluso en los bancos mismos, nos dan como respuesta a los empresarios, pues situaciones donde nos dicen, no, si no has negociado con tal banco, con tal banco, con tal banco, que son los bancos líderes de tu deuda, yo no negocio tampoco. Y o en las condiciones que negocies con ellos, negocio yo. Entonces, aquí se vuelve un tema importante el número de bancos con el que yo trabajo. Y eso sí, quiero dejar algo también muy claro y que de alguna manera es el punto de arranque que me devuelve tal vez a los primeros comentarios que estaba haciendo, y es que hay un punto común de acuerdo con todos los bancos, y es el valor que tenemos nosotros por negociar y que definitivamente en estos momentos y en las actuales circunstancias hay que tomar una decisión de arreglo, porque obviamente, como mencionaba al principio, primero ninguna empresa va a tener en la situación actual sus ventas o su aparato productivo preparado para los niveles a que tiene que adecuarse hoy. Los niveles de rentabilidad, de ventas, de ingreso de las compañías cambiaron sustancialmente. Entonces, eso es un tema que es claro para todos y obviamente eso nos va a colocar en una nueva realidad económica, que exige que lo que se traía, pues trate de acomodarse y arreglarse de la mejor manera. Y como lo decía, los bancos están dispuestos a no perder
las inversiones que han hecho en las empresas, sino a recuperar esas inversiones que han hecho en las empresas. Y ahí me paso al perfil que estaremos viendo nosotros o que podemos tener nosotros claro de cómo será la visión o cómo es la visión desde la perspectiva banco. Y ahí me paso al lado derecho de este slide, donde digo, el riesgo de crédito es una prioridad. Entonces, para el banco, ese activo que colocó en una empresa, esa inversión, que básicamente es una inversión de préstamo que hizo en una empresa, eso es de primera punta. O sea, eso hay que recuperarlo porque forma parte de ese gran costal de recursos que fueron a depositar los clientes. Entonces, pues de alguna manera, los bancos tienen como prioridad ese crédito colocado. Y obviamente pues van a empezar a definir ese riesgo de crédito pues con diferentes aspectos. Primero, ¿de quién es el cliente? Y el cliente, aquí tengo que hacer de alguna manera un poco de tripas corazón con algunos empresarios que pues de alguna manera pues tienen mejores relaciones con unos bancos, con otros. Para todos los bancos el cliente pues va a ser el activo y el pasivo y la relación bancaria y la relación de rentabilidad que ha manejado hasta ahí. Pensemos que uno sí toma unas relaciones directas con los asesores y con los gestores bancarios, pero definitivamente, pues para el banco y con la prioridad uno que les estaba dando que el riesgo de crédito es la primera prioridad de todas, pues obviamente, pues el cliente en ese momento que tiene un crédito con algún banco, pues pasa a ser el cliente de crédito y pues tengo que negociar con ese cliente de crédito. Y todo el aparato que mencionaba Gonzalo, desde el asesor que nos va y nos visita, pues va a estar en función de esa recuperación de ese riesgo de crédito y va a trabajar y va a negociar en función de la recuperación de ese crédito. Entonces depende, con todo lo que yo comentaba atrás, sobre cuál es la posición del cliente, pues dependiendo de todo esa buena información, ese buen manejo de la información que tiene financiera y de su negocio y de cómo se la muestra al banco, pues tendrá una posición mejor o peor en la negociación. Y obviamente, pues todos los bancos pues tienen unas políticas internas que dependen pues de todos sus manuales de crédito, de sus manuales de riesgo. Hay unos límites que se definen por tipo de estamento. Entonces hay bancos que manejan digamos que niveles o límites de crédito a niveles locales, regionales o por algún tipo de oficina, como hay bancos que definitivamente todos los límites y todos los límites de crédito los definen a nivel centralizado. Entonces, pues hay fábricas de crédito, en esas fábricas de crédito hay unos directores de crédito, esos directores de crédito dependen posiblemente de otros directores de más alto nivel o de un gerente o de un supervisor adicional, y así se van creando los diferentes límites, y obviamente dependiendo del valor también de las deudas, pues se van confeccionando una serie de comités a nivel interno de los bancos que son los que toman realmente la decisión. Entonces, dependiendo también del valor de las deudas, del valor de mi crédito, pues un crédito se me define en un comité o en otro comité, al cual pues tendrá que llegar después de pasados ciertas instancias. Esto se vuelve de alguna manera como un teléfono roto, y en cada instancia hay que tener el nivel de información y de convencimiento de alguna manera de los argumentos que acompañan una decisión de crédito para que pues ella salga favorecida en esos comités. En esto también tengo que hacer comentar de que los bancos, obviamente, pues todos, los bancos son unas entidades donde los objetivos pues están muy bien fundamentados, están muy bien sustentados, están, digamos, muy bien determinados. Entonces, pues todos los asesores, gestores de directores de oficina o asesores o gerentes de cuenta, pues tienen unos objetivos que se colocan en todo tipo de líneas, tanto cuando se va a colocar la plata como que se va a recuperar. Entonces, de alguna manera, el banco está mirando desde esta perspectiva a los clientes. Y hay un punto importantísimo, y es que
la credibilidad de un cliente depende de el grado, nivel y profundidad de información que el banco conozca de ese cliente. Si un banco no conoce y no tiene información suficiente y fiable sobre el cliente sobre el cual tiene que tomar una decisión, su nivel de credibilidad va a variar. Entonces, entre menos información, menor nivel de credibilidad; entre mayor nivel de información, mayor nivel de credibilidad sobre los clientes. Entonces, aquí toma mayor relevancia pues todo eso que comentabas al principio, Gonzalo, de que los clientes tienen que ser absolutamente conocedores de su situación y tienen que ser conocedores de su situación financiera y de su situación de mercado y de de alguna manera, todos aquellos aspectos que pueden de alguna manera incidir en lo que hace la empresa y en el sector en que está. Otros temas que agobian mucho a los bancos son los temas de liquidez, provisiones y rentabilidad. Entonces los bancos, hoy por hoy, hay un punto importante, y es que la rentabilidad no será una prioridad. La prioridad estará más en función de la liquidez y las provisiones que tiene que hacer la banca. Por el lado de las provisiones también hay de alguna manera, alguna flexibilidad, porque la misma superfinanciera en las circulares 7 y 14 que comentaba anteriormente les permitió hacer uso de las provisiones de contracíclicas, con lo cual, de alguna manera, lo que han hecho en provisiones en el pasado sobre los créditos se puede desprovisionar para que los bancos puedan tener de alguna manera mayor movilidad sobre los créditos que pueden colocar. Y eso, junto con todos algunas medidas que ha tomado el Banco República, ha dado liquidez en el mercado. Y entonces, liquidez hay. No hay, digamos que el empresario hoy, si va a un banco no le puede decir, no, es que no te puedo prestar porque no tengo plata. Plata hay y mucha. Lo que está pasando es que obviamente los bancos están tomando unas posiciones mucho más restrictivas a la hora de prestar la plata. Están tomando pues decisiones mucho más fuertes a la hora de tomar decisiones en los aspectos de crédito, pero plata hay. Ahora la plata no se está colocando y obviamente quien está colocando la plata pues está aprovechando para cobrar caro, porque pues como no hay quien preste, pues eso se ha vuelto un tema de oferta y demanda. Y vuelvo y repito, un punto importantísimo hoy es que los bancos quieren recuperar esas posiciones de crédito que han colocado, pero son conscientes de que no van a hacer en el corto plazo las recuperaciones, con lo cual de alguna manera pues nos facilita la vida, como lo he mencionado en varias oportunidades, de que hoy de alguna manera hay esa conciencia de que la recuperación no será en el corto sino en el largo plazo. Y bueno, una vez superado, pues digamos que todo este proceso de negociación, todo este proceso de presentación a los bancos, pues vendrán el análisis que hacen los bancos, que aquí no se los voy a hacer muy largo, en lo que he venido comentando, pues obviamente, ¿qué tiene en cuenta un banco a la hora de un análisis? Pues los balances, el estado de ganancias y pérdidas, los flujos de caja, los indicadores financieros básicos. Entonces empieza con los indicadores de liquidez, los de rentabilidad, los de solvencia de la empresa, pues los de endeudamiento, si está muy endeudada en el corto plazo, en el largo plazo. Son indicadores que de alguna manera, pues hoy pues no, nadie los va a tener como muy bien, pero de todas formas, pues obviamente la banca los va a mirar. Pero hoy más, vamos que podría decirles que los bancos se van a centrar en el tema del flujo de caja y en las proyecciones. Vamos a tener que presentar proyecciones a la banca, las proyecciones optimistas, las proyecciones del mercado en situación de medio riesgo y el peor de los escenarios, ¿no? El pesimista. Y la banca, pues las proyecciones optimistas, a pesar de que te las va a pedir y digamos, los empresarios estarán siempre muy entusiasmados en presentarlas, pues no van a ser las que más se van a mirar. La banca se va a quedar más en las proyecciones pesimistas y posiblemente en las que den un mercado moderado. ¿Y de qué va a depender de que nos movamos entre una pesimista y un mercado moderado?
Pues de varios factores. Una, de los clientes que se manejan, quiénes son tus clientes y qué nivel de información y qué nivel de prueba de alguna manera puedes aportar como empresario de que vas a tener unos ingresos sustentables. Obviamente, como lo mencionaba, pues hasta agosto estaremos en situaciones posiblemente de crisis en ventas y de cierre de todo el aparato productivo o de un cierre muy restrictivo del aparato productivo, con lo cual, pues todo lo que tenga que ver con ingresos y recuperaciones, pues en los próximos 6 meses cualquier proyección que llegase en esas condiciones, salvo de sectores muy específicos, pues no se va a considerar, ¿no? Ni es considerable presentarlo así, con lo cual pues también ahí hay que tener una serie de valores y una serie de información que habría que manejar para hacer las presentaciones de las proyecciones que se van a llevar a la banca, de cómo ha sido la negociación con los proveedores de tipo financiero, proveedores de productos específicos o de equipos en algún momento cuando se hayan hecho compras de activos fijos y se tengan todavía por pagar. ¿Qué más va a mirar la banca? Pues va a mirar los buros de crédito, a TransUnion, que es la famosa CIFIN, y el Data Crédito Experian, que pues es el otro buro de crédito. Porque, sin lugar a dudas, pues sigue siendo la historia crediticia de los clientes pues un punto importantísimo. Hoy se vuelve un punto también muy relevante en lo que puede ser el análisis de un cliente, ha sido el comportamiento histórico de los clientes en el pago de sus deudas y comportamiento financiero. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta sobre los buros de crédito? Que los buros de crédito de alguna manera el 29 de febrero pararon su calificación hasta los próximos 120 días, o sea, pues hasta julio, las calificaciones como venían en los buros de créditos así quedaron, porque la misma Superfinanciera sí lo admitió, de que se hiciera, digamos, ese congelamiento de alguna manera de lo que era la situación financiera de los clientes. ¿Y qué otra cosa importante va a mirar el banco? Pues hará el análisis sectorial. Pues hay sectores, yo mencionaba que no hay sector no afectado, pero hay sectores obviamente más afectados que otros y pues obviamente la banca estará muy en pro de mirar cómo son esas afectaciones sectoriales. Ahora, la afectación sectorial no quiere decir que una empresa en un determinado sector que esté muy afectado no pueda estar bien. Esto, como lo contrario, ¿no? Que una empresa en un sector que uno considera que es poco afectado o que por análisis sectoriales de riesgo sectorial esté menos afectado, pues uno puede decir, no, esa empresa está muy bien porque está en un sector de bajo riesgo sectorial en este momento, pero puede estar sufriendo por la estructura de clientes o por la misma estructura de la empresa, puede estar sufriendo como si fuera una empresa en una situación de sector deteriorado. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Vuelvo y repito, el nivel de credibilidad de una empresa hacia la banca, bueno, y en general va a depender del nivel de información que puedas manejar y que puedas aportar y en qué condiciones la puedas aportar. Porque yo puedo ser una empresa en un sector deteriorado, pero si tengo unos muy buenos clientes que me están comprando y a los cuales estoy vendiendo, pues entonces, o que de alguna manera he reinventado la estructura de mi empresa, pues obviamente eso me va a ayudar a que a pesar de que yo esté en un sector afectado, pues esté saliendo adelante. Y entonces ahí, por ejemplo, hay muchos ejemplos de sectores, por ejemplo, en el sector restaurantero u hotelero. Uno hoy dice, no, el sector del comercio de comidas y lo que es el sector turístico está muerto. Eso no está bien, está funcionando, no está ni siquiera funcionando, no hay hoteles abiertos, pero hay sitios, por ejemplo, del país donde los hoteles funcionan o funcionan porque son los que de alguna manera le prestan el servicio a otras empresas. Entonces, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a regiones donde una ciudad, por ejemplo, como Puerto Asís. En Puerto Asís el sector hotelero es la vivienda del sector petrolero. Entonces, posiblemente los hoteles en Puerto Asís, que son pocos además,
pues estén viviendo una situación cómoda, no voy a decir que boyante, pero sí cómoda, frente a su sector turístico, que uno diría, pues no, están todos quietos, porque todos están cerrados. No, allá no pueden estar todos cerrados, porque de alguna manera son los que prestan la infraestructura de vivienda a todo el sector, digamos, de alguna manera, infraestructura de petróleos que tiene la región. Entonces, pues allá estará bien. Y así hay clarísimos ejemplos también, por ejemplo, restaurantes que de alguna manera se reinventaron en el mundo de los servicios a domicilio y hoy están vendiendo, pues no voy a decir que lo mismo, pero están vendiendo bien. Entonces hay sectores que podrían mencionarse como sectores difíciles o sectores complejos, pero que las empresas de alguna manera están reinventándose y haciendo las cosas bien. Entonces, pues tampoco quiero alargarme mucho. Yo creo que aquí les envío un mensaje que de alguna manera, pues me parece que debe darles una luz sobre lo que puede pasar hacia adelante. Y es que, bueno, que si has escuchado hasta aquí, no quiere decir que les esté dando el don de la paciencia, ¿no? Sino porque si han escuchado hasta aquí es porque tienen interés, es porque quieren seguir trabajando con sus compañías y quieren sacarlas adelante. Y de alguna manera, si has logrado que tu empresa siga siendo viable en esta temporada, tienes todas las oportunidades de retomar el camino y todas las oportunidades de salir adelante. Porque recuerda que eres una persona emprendedora y el camino que viene está por construir. Entonces, pues yo creo que están dadas todas las condiciones, como lo he mencionado. Es un tema de orden, organización y de información, en la cual, pues obviamente, como lo comentaba Gonzalo, con un buen equipo de trabajo se puede conseguir, se puede hacer y se puede ir a la banca para retomar una estructura económica viable para la empresa y que de alguna manera pueda salir adelante. Pues Gonzalo, yo hasta aquí pues quisiera intervenir porque si no de pronto se puede hacer muy larga la conversa y tampoco quiero aburrir. Muy acertadas tus apreciaciones, Miguel. Efectivamente, has dado una indudable muestra de tu amplio recorrido y trayectoria por el sector bancario, que como lo decía al comienzo, uno no puede ir a una pelea con los bancos o a una negociación con los bancos o con la banca en desigualdad de posiciones. Y esas posiciones pues hay que nivelarlas con expertos, con gente que conoce cómo se manejan al interior de la banca las negociaciones fuertes. Y estoy hablando de negociaciones fuertes que realmente les sirvan a las entidades. No el negocio pequeño ahí de un crédito de tesorería por 30 o 60 días, eso no es relevante. Pero negociaciones que realmente le permitan a la empresa una subsistencia de mediano y de largo plazo, pues son negociaciones que hay que prestarles una importancia fundamental. De modo que con esto pues quisiéramos terminar, no sin antes agradecerle a Miguel Ángel su participación y a todos ustedes por haber estado acá en este conversatorio, en esta presentación, que lo que queremos es dejarles un mensaje de que aquí estamos para ayudarles, aquí estamos para servirles en lo que podamos contribuir para que sus financiaciones y su organización del flujo de caja sea lo más eficiente posible. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel por tu participación y cualquier pregunta y cualquier comentario, ahí les dejo los contactos para que nos busquen y en lo que les podamos ayudar con mucho gusto. Feliz tarde para todos y gracias de nuevo. A ti, Gonzalo, muchas gracias y a todos los oyentes también su agradecimiento especial por estos momentos que nos prestaron. Muy bien.